agradecido con Dios por esta bendición grande que nos concede una vez más. Podemos levantar, terminar lo que es una semana en la labor, en la materia, pero siempre motivados por el Espíritu. Bueno, presentar a estos lugares que la intención jamás y nunca ha sido aquel pensamiento o aquel proyecto de venirle a incomodar a usted, de venirle a estorbar su descanso, jamás y nunca. Tampoco ha sido la intención de venirle a contradecir en su creencia. No ha sido aquel proyecto o aquel pensamiento de venir a generar una contienda, de venir a generar un pleito, sino sencillamente predicar lo que está escrito en la Biblia. No vengo a mencionar nombres congregacionales, no vengo a mencionar el nombre del lugar donde yo asisto, sino solamente predicar lo escrito en la palabra. No podemos evadir, no podemos querer desconectarnos de lo que está escrito en la Biblia. Si predicamos, tenemos que hablar de lo que nos enseña su bendita y poderosa palabra. Y en esta bendecida tarde, yo quiero compartir un mensaje bastante breve con usted, administrando bajo el tema Escapa por tu vida. Los textos base los puedes encontrar en Génesis capítulo 19, versos 15 al 17. Ahí encuentras en el capítulo 19 la historia de aquella ciudad llamada Sodoma y Gomorra, una ciudad donde la Biblia nos enseña la decadencia moral que había, una ciudad donde la Biblia nos enseña cómo el pecado se había multiplicado, cómo la maldad había llegado a la presencia de Jehová, y hubo un tiempo en el cual Dios dijo que esta ciudad iba a ser destruida. Hubo un tiempo que la Biblia nos enseña que el pecado había llegado hasta la presencia de Jehová, y dijo Dios que iba a raer, que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero siempre la Biblia nos enseña que hay alguien que está intercediendo. Siempre la Biblia nos enseña cómo Dios da oportunidad, cómo Dios manda advertencia, cómo Dios manda una palabra al hombre antes de lo que vaya a suceder. Por eso dice Amós que Dios no hace nada sin antes advertir. Dios siempre envía una señal, Dios siempre se envía un mensaje de advertencia. Ya queda en nosotros, si nosotros tomamos la decisión de querer cambiar nuestra forma de pensar. Ya queda en nosotros, si nosotros tomamos la decisión de querer cambiar nuestra forma de actuar. Esto es algo que Dios jamás y nunca ha obligado, ha presionado al ser humano a hacer algo que él no quiera hacer. Le ha dado la libertad de decidir, le ha dado la libertad, bendito sea Dios, de caminar por donde el hombre pueda caminar, quiera caminar, hacer lo que el hombre quiera hacer. Pero siempre la consecuencia, siempre la maldad, siempre el pecado tarde o temprano nos alcanza, nos termina abrazando. ¿Y qué es lo que trae el pecado? ¿Qué es lo que trae la desobediencia? ¿Qué es lo que trae todo esto? La Biblia es bien clara y específica. Dios castiga al mundo de pecado. Dios siempre ha castigado al mundo de maldad. Y si estamos en ese ambiente, si estamos en ese lugar donde realmente no es que nosotros tengamos que estar allí, pero nos llama la atención, hay tantas cosas en el mundo, hay tantas cosas que nos atraen, hay tantas cosas que nos distraen, hay tantas cosas que nos apartan de Dios y que aparentemente creemos nosotros que realmente no son malas, pero delante de la presencia de Jehová, la Biblia a mí me enseña, bendito sea Dios, que con solamente saber hacer las cosas buenas y no hacerlas, ya se me toma por pecado. Pero saben, a lo que quiero llegar es la llamada, la advertencia que Dios siempre ha dado al hombre. Y la Biblia nos enseña, bendito sea Dios, en ese tiempo había un hombre llamado Abraham intercediendo por esta ciudad. Este hombre comenzó a decir: si se hubieran 50 justos, destruirías esta ciudad. Mas Dios le dijo: no hay 50. Comenzó aquello a menguar, comenzó aquello a reducirse, que no había ni siquiera 10 personas justas en ese lugar, porque Dios le dijo: con solo 10 personas que hubieran, que hicieran justicia, yo lo castigaría a estas naciones, a estas ciudades. Pero la Biblia dice que no había ni 10 personas, solamente estaban Lot, sus 2 hijas y su mujer, que aún todavía no era temerosa de Dios. Porque cuando encontramos en la palabra, el evangelista Lucas siempre dice: acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué? Porque esta, cuando Dios había soltado una palabra,
dicho escapa por tu vida, no estés mirando hacia atrás, olvida el pasado, no retomes las cosas que anteriormente hacías. La Biblia nos enseña que esta mujer miró hacia atrás y hasta este momento, según los que escudriñan, los eruditos, aquellas personas que se profundizan en la palabra, aún todavía han encontrado esa estatua de sal en ese lugar donde ha quedado como señal para que vean que cuando Dios suelta una palabra, el cumplimiento trae. Cuando Dios suelta un mensaje, cuando Dios dice la Biblia que no es hombre para mentir, ni de hombre para arrepentirse, si Él ha hablado de un castigo, si Él ha hablado que el pecado será destruido, la maldad será destruida, la iniquidad será destruida, entonces no creas que es una palabra de un gobernante, no creas que es la palabra de un hombre natural, común y corriente que claudica en sus pensamientos, que de repente afirma algo, después está diciendo que no lo ha afirmado, que no lo ha dicho, comienza a desligarse de aquella palabra que él soltó. Pero cuando vamos a las Escrituras, encontramos que Dios suelta una palabra y la palabra que Dios suelta se cumple. Bendito sea el Dios de salvación. Pero entonces la palabra dice que dijo Dios, aquel hombre llamado Lot, dice la Biblia, envió unos ángeles, entraron unos ángeles a aquel lugar, y los ángeles no iban solamente específica y detalladamente por la familia de Lot, sino para que la gente mirara, para que la gente comenzara a entender. Había una señal de esperanza, había una señal de oportunidad, había una señal de salvación, había una señal donde Dios estaba diciendo: hay oportunidad para el hombre, hay oportunidad para la humanidad, hay oportunidad para estas ciudades. Solamente vuélvanse a Jehová, porque la maldad que estos hacían, según la palabra, había una degradación moral tan tremenda que hombre con hombre se acostaban en aquel tiempo, mujer con mujer, y aparentemente todo estaba bien, cuando en la Biblia encontramos que Dios hizo al hombre, bendito sea Dios, a su hechura, a su imagen y a su semejanza, y a la mujer dice la palabra que la hizo mujer. Bendito sea Dios, Dios hizo una pareja exacta. Dios no hizo para que un hombre pudiera acercarse a otro hombre, no hizo que una mujer pudiera acercarse a otra mujer, porque estos no pueden concebir esto, no pueden reproducir. Pero sabe, la palabra dice que tanta era la maldad, el pecado en ese lugar, que dijo Dios que los iba a raer, que los iba a destruir. Pero había un hombre llamado Abraham intercediendo, había un hombre que ahí estaba, dice la Biblia, diciéndole a Dios: hay 50 justos, no lo hay si hubieran 40. Y comenzó tanto a menguar que llegaron a 10, y no había 10, solamente estaban Lot, sus 2 hijas, y aquella mujer también que salió de aquel lugar, dice la palabra. Y sabe, bendito sea Dios, lo que a mí me encanta, lo que a mí me gusta de presentarte y hablarte lo de la palabra, es que Dios siempre va a advertir, Dios siempre enviará un mensaje de alerta, Dios siempre enviará un mensaje de advertencia, Dios siempre enviará aquellas alarmas en aquel tiempo. La Biblia dice que los atalayas que estaban en lugares altos, la Biblia dice que aquellos hombres que estaban en las alturas comenzaban a sonar la trompeta, comenzaban a hacer ruido. ¿Para qué? Para que el pueblo, la nación se alertara por lo que venía a este lugar. Y en estos tiempos la palabra se está predicando, en estos tiempos los atalayas andan por las calles, andan en los autobuses, andan en los parques, andan en los mercados predicando la Biblia, se meten a las colonias, mira, con el mensaje de alerta, con el mensaje de advertencia, y no se hace con la intención de venirte a incomodar, no se hace con la intención de venir a perjudicarte, sino solamente decirte: prepárate, Cristo pronto viene, prepárate que viene juicio a la tierra, prepárate que algo grande viene para el mundo entero, no solamente para una nación, no solamente para ciertas naciones, sino para el mundo entero, dice la palabra. Pero Dios ha enviado y sigue enviando el mensaje de advertencia. Dios sigue enviando los atalayas, aquellos hombres y mujeres que se andan predicando, diciéndote que aún tienes esperanza, diciéndote que escapes por tu vida, diciendo: corre por tu vida, aleluya. ¿Sabes? Y dice la Biblia que en ese tiempo comenzó Abraham a interceder, y después que llegó a menguar tanto que no había ni 10 personas, la Biblia dice que comenzó aquel hombre, Dios envió a esos ángeles y llegaron a la casa de Lot. Cuando estos hombres iban entrando, la hermosura que estos tenían era algo relevante, algo que no se miraba en cualquier parte. La gente se había sorprendido y dijeron: ¿quiénes son estos que han entrado a la casa de Lot? Había esperanza aún todavía. Pero ¿qué es lo que quiero
llegar a esto es que dejarte esta palabra. Tienes que ver por tu propia vida. La salvación es algo personal. La vida eterna es algo personal. No es algo que en grupo lo vas a lograr. No es algo que en familia lo vas a lograr. Puedes estar intercediendo. Podemos estar intercediendo por la nación. Podemos estar intercediendo por el mundo entero. Pero esto es algo personal. Una decisión que cada uno de nosotros va a tomar. Una decisión en la cual nadie te va a presionar. Nadie te va a obligar. Solamente te va a traer la palabra. Tú decides qué es lo que quieres hacer con tu vida. Tú decides lo que quieres hacer con tu existencia. Tú decides, bendita sea la misericordia de Jehová, en cuál camino quieres andar, cuál camino vas a escoger. Hay dos caminos. La Biblia nos enseña que son de eternidad. Uno de condenación eterna y el otro es de vida eterna. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Un lugar de paz y santidad. Un lugar donde no habrá necesidad de sol. Un lugar donde no habrá necesidad de luz. Un lugar donde dice la palabra que el mismo Dios resplandecerá. Un lugar donde dice la Biblia que solamente es eternidad. Y también es el lugar de tormento, de tristeza, de angustia, donde muchos están pidiendo ayuda, donde muchos están pidiendo socorro, pero ya es demasiado tarde, porque el hombre puede salvarse, el hombre puede libertarse de toda esta condenación que viene, solamente buscando la presencia, buscando el perdón, buscando la misericordia de ese Dios que manda la advertencia, de ese Dios que no se queda callado, de ese Dios que siempre manda una palabra, de ese Dios que siempre comienza a sonar las alarmas. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Y es por eso el predicar, pararnos en esta esquina a predicarte la palabra, es para decirte que algo grande viene a la tierra. Yo no te estoy ofreciendo una palabra de un gobernante, no te voy a ofrecer paz en el mundo, porque la Biblia dice, cuando los hombres hablen de paz en la tierra, entonces vendrá algo repentino, vendrá destrucción repentina a los hombres, dice la palabra, algo que no está bajo el control humano, algo que no está bajo el control nuestro, algo que no está bajo la administración de ninguna institución, bajo la administración de ninguna persona. Solamente el Dios creador de los cielos y de la tierra sabe cuándo será. Aleluya. ¿Lo sabes? Y la Biblia dice que estos ángeles entraron a la casa de Lot. Y cuando estos entraron, los hombres de Sodoma y Gomorra se presentaron y comenzaron a decir: permítenos conocerlos, permítenos llegar a ellos. Aquel hombre llamado Lot, dice la Biblia, que entregó sus propias hijas. No les hagan daño a estos hombres. Pero dice la palabra que ellos no querían a las mujeres, querían a estos hombres que habían entrado. Mira hasta dónde había llegado el pecado, hasta dónde había llegado la maldad. Cuando ellos decían en aquel tiempo, queremos acercarnos a ellos, se estaba hablando de tener relaciones. Mira la perversidad, la maldad que había en ese tiempo. Y lo mismo estamos respirando en la actualidad, una maldad extrema. El hombre no tiene compasión, el hombre hace tanta violencia. Mira, hombres matando niños de 1 año. Imagínate, mujeres matando niños de 1 año, gente, niños indefensos. Mira cómo se mira la violencia. La maldad ha llegado hasta el extremo, a la presencia de Jehová. Algo grande viene a la tierra y no viene prosperidad, no viene un crecimiento, no viene una libertad. Lo que viene son los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nosotros mismos reclamamos ser castigados. Aleluya. ¿Tú sabes? Antes de todo eso siempre da un mensaje de advertencia. Antes de todo eso siempre dan señales. Antes de todo eso alguien va a hablar y en la Biblia ya está escrito. Alguien va a predicar y en la palabra ya está escrito. Cuando alguien da el mensaje de advertencia, y sabes que le dijo aquellos ángeles a Lot, la Biblia dice que lo tomaron en la madrugada. Bendito sea Dios por la mañana. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Lo tomaron de sus manos, agarraron a sus hijas, agarraron a su mujer y comenzaron a sacarlo. Y cuando salieron, dice la Biblia que le dijo: escapa por tu vida. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Y la misma palabra, el mismo mensaje vengo a dejarte: escapa por tu vida. Mi hijo no quiere, escapa por tu vida. Mi padre no quiere, escapa por tu vida. Mi esposa no quiere, escapa por tu vida. Mi esposo no quiere, escapa por tu vida. Mi familia no quiere, escapa por tu vida. Esto es algo personal. Bendito sea el Dios de salvación, porque dice la palabra que cada quien daremos cuenta
cuenta de sí. La Biblia no dice: voy a llamar al padre de familia para que él venga a entregarme cuenta por sus hijos, para que él venga a entregarme cuenta por su familia. Esto es algo personal. Cada quien, dice la palabra, nos presentaremos. Cada quien, dice la Biblia, grandes y pequeños, nos presentaremos en aquel lugar. Y mira qué tremendo. La Biblia se está predicando no con la intención de generar contienda, no con la intención de generar pleito, sino decirte que hay un Dios que te ama, sino decirte que hay un Dios que te da una oportunidad, para decirte que hay un Dios que mientras esté de pie te está diciendo que te ama, porque después de muerto ya no puedes hacer absolutamente nada. Después de muerto no interesa la idea que yo pueda traerte, la Biblia no la va a amparar. No interesa el pensamiento que yo pueda traerte, la Biblia no va a amparar, porque la palabra me enseña y me dice: tenemos vida, tenemos esperanza, estamos respirando, tenemos esperanza, estamos en la tierra de los vivientes, tenemos esperanza. Aleluya. ¿Sabes? Solamente mientras estamos respirando. Pero dice la palabra que aquella gente, aquel hombre salió. En los versos anteriores dice la Biblia que le dijo a aquellos ángeles: dile a tus yernos también, las que se iban a casar con sus hijas. Pero aquellos hombres se burlaron. Aquellos hombres dijeron: no, esto es mentira, esto es algo que lo está inventando para meternos temor. Pero dice la palabra que entonces solamente salieron sus dos hijas y la mujer de él. Pero mientras corrían, el mensaje fue: no mires tras ti, sigue perseverando, sigue caminando hacia adelante, corre por esta llanura, mira por este monte, huye lo más rápido que puedas, escóndete lo más rápido que puedas, porque destrucción viene a este lugar. Y dice la Biblia que mientras iban corriendo, alabados a su santo y poderoso nombre, la mujer de Lot miró hacia atrás. Así hay muchas personas que no quieren llegar a la gracia, a la misericordia de Jehová. ¿Sabes por qué no quieren presentarse delante de ese trono, delante de ese Dios soberano? Porque están pensando en las cosas que han hecho, están pensando en la maldad que practican, están pensando en el pecado que están viviendo. Dios te quiere perdonar. Él te dice: mira hacia adelante. Hay alguien que te dice que te perdona, hay alguien que te dice que te va a libertar, hay alguien que te dice que te puede limpiar esa mancha de pecado. No interesa, por eso dice el profeta Isaías, Dios hablando por medio de él: venid luego, dice Jehová, y pongámonos a cuenta. No interesa si es rojo, no interesa si es negro, Dios lo va a hacer blanco, dice la palabra. Dios lo va a limpiar, dice la Biblia. Es que ese es el Dios que te estoy predicando. Es cierto, viene destrucción a la tierra, pero Dios tiene misericordia. Viene algo fuerte al mundo entero, pero Dios tiene misericordia, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento para obtener la vida eterna, dice la palabra. Eso es lo que Dios te ofrece, y eso es lo que vengo a predicarte. Aquí no vengo a decirte en mi iglesia, aquí no vengo a decirte en el lugar donde te pueden perdonar, solamente la sangre del Cordero, Hijo de Dios. Aleluya. ¿Sabes? Y es por eso salimos a estos lugares, a decirte que Cristo pronto viene. Las señales que estamos mirando, que esto no es coincidencia, esto no es algo que por naturaleza va a pasar. Miramos las inundaciones, miramos las hambrunas, miramos las enfermedades, miramos las guerras, miramos los rumores de guerra, miramos cuánta injusticia. Comenzamos a ver cuánto sufrimiento y comenzamos a ver qué está pasando. Hay persecución de aquellos hombres, mujeres que glorifican a Dios. En otras naciones no es permitido predicar la palabra, en otras naciones es prohibido, es cadena perpetua para alguien que predique la Biblia. En otras naciones no se le está permitido hablar de Jesús, son condenados. Y mira, aquí tenemos la libertad aún todavía de decirte que Cristo te ama. Aún tenemos la libertad de podernos parar en estos lugares. Bendito sea Dios, y decirte que el único que
que nos puede guardar de las cosas que vienen a esta tierra, de las cosas que vienen a este mundo. Solamente Jesús de Nazaret, esa sangre que fue derramada en esa cruz del Calvario. Por eso dice la palabra, había mucha gente que lloraba detrás de Jesús en aquel tiempo que iba a ser crucificado. Y sabes que decía la gente, lloraba por él. Y Jesús dijo una palabra: a mí no me tengan lástima. Jesús dijo una palabra: no estén llorando por mí, llorad por vosotros mismos, porque no tenéis idea lo que viene a este mundo, no tenéis idea lo que viene a esta tierra. Eso fue lo que dijo Jesús. De su propia boca salió ese mensaje, de su propia boca salió esa palabra. Alabados al Dios de salvación. Y por eso es que nos paramos en estos lugares, no la intención de incomodarte, sino solamente decirte que las cosas que vienen, cada uno de nosotros personalmente las vamos a sufrir, personalmente nos vamos a angustiar, personalmente nos vamos a desesperar. Es algo que viene personalmente, dice la Biblia. Aleluya. ¿Tú sabes? Porque cada quien dará cuenta de sí, dice la Biblia. Cada quien lleve su propia carga, dice la palabra. Porque en aquel tiempo será lo duro. En aquel tiempo habrá tanto sufrimiento. En aquel tiempo habrá tanto dolor. En aquel tiempo, solo imagínate, cuando hubo la inundación. Solo imagínate, por el tiempo que estuvimos encerrados. ¿Para cuál nación podías salir? ¿A cuál país podías irte a ocultar? Si la muerte venía de los lugares más poderosos, si la muerte venía avanzando, pasando de gobierno a gobierno, frontera tras frontera. No estaba diciendo esta nación es judía, no estaba diciendo estos son israelitas, no estaba diciendo estos son poderosos, no estaba diciendo esto está en otro nivel. Esa la muerte iba pasando, llegó hasta los lugares más extremos, para que te des cuenta quién pudo salvarse de eso, qué nación pudo guardarse de ese sufrimiento, qué nación pudo salvarse por muchos cercos sanitarios que los hombres levantaron. La muerte siempre llegó y en otros lugares fueron pocos, pero no fue por lo que el hombre hizo, sino por el Dios de misericordia, porque comenzaron a creer, comenzamos a confiar, comenzamos a depositarnos en sus manos, mientras otros decían tenemos el control, mientras otros decían tenemos el poder, mientras otros decían somos soberanos sobre la tierra. Se equivocaron, porque no eran ellos que habían programado esto, ya estaba escrito en la palabra. Aleluya. ¿Sabes cuántos miles de personas murieron en ese tiempo? ¿Cuántos millones de personas en el mundo entero murieron en ese tiempo? ¿Y quién pudo guardarlo? Hubo dinero que sostuvo la muerte en ese tiempo. Hubo violencia que sostuvo la muerte en ese tiempo. Hubo maldad, que alguien se levantara y dijera yo soy tan malo que puedo puedo oponerme a esta enfermedad, puedo oponerme a esta plaga que ha venido al mundo entero. Nadie pudo hacer nada. Bendito sea Dios, usted lo pudo comprobar. El rico se murió, el pobre se murió, el grande se murió, el pequeño se murió, el robusto se murió, el delgado se murió. No había excepción de persona. Pero mira, mientras tanto la palabra se sigue predicando, mientras tanto el mensaje se sigue trayendo, mientras tanto la advertencia se sigue gritando de voz en cuello, para decirte que aún tienes esperanza, para decirte que no sabemos qué puede pasar el día de mañana. No tenemos idea qué va a suceder hoy por la noche o más tarde. No tenemos idea cuál es el inicio de la próxima semana que nos espera. Estamos diciendo vamos a trabajar, pero si Dios así lo permite, pero realmente no sabemos qué puede pasar. Aleluya. Pero sabes, Dios siempre ha tenido compasión, Dios siempre ha tenido misericordia y ha enviado una palabra. Alabados a su santo y poderoso nombre. Y en aquel tiempo la Biblia dice, había una ciudad llamada Nínive, pero sabes que en ese tiempo la gracia y la misericordia de Jehová, que dice la Biblia que el rey dijo vamos a ser castigados por el pecado, vamos a ser castigados por la maldad, vamos a ser castigados por el comportamiento que tenemos. Y dice la Biblia que a camino de un día iba aquel hombre predicando el mensaje
mensaje. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Aquella nación se volvió a Jehová, aquel rey se volvió a Jehová. Dice que a los hombres poderosos que estaban con él les mandó a servicio al ayuno, y no solamente a ellos, mandó que esa ciudad toda se volviera a Jehová, toda se humillara delante del Dios de los cielos. Y ¿sabes qué dice la Biblia? Jonás capítulo 3 versículo 10 dice la palabra: agradó a los ojos de Jehová lo que esta ciudad hizo, agradó a los ojos de Jehová lo que este rey hizo, y les perdonó su pecado, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Amigo, amiga que me estás escuchando, así es Dios con el hombre. Dios no es malo. Lo que nos va a castigar es el mismo pecado que nosotros hemos hecho. Lo que nos va a alcanzar es la misma maldad que nosotros hemos hecho. Lo que nos va a abrazar es la misma violencia con la que nosotros hemos actuado. Lo que nos va a alcanzar tarde o temprano. Por eso dice la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que yo he sembrado, eso voy a cosechar. Lo que tú has sembrado, eso vas a cosechar. Así me enseña la palabra. No lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Pero mientras tanto te dejo esta palabra: escapa por tu vida, no estés mirando tras ti. Escapa por tu vida, no atiendas la voz de aquel que te dice que va a ser de tus amistades, que va a ser de tu familia, que va a ser de tus hijos, que va a ser de tu esposa. Póngase en las manos de Dios, que Dios es el que va a actuar. Póngase en las manos de Dios, que Dios es el que hará. Y lo que Dios hará son cosas lindas con cada uno de nosotros. Y lo más importante es que es lo que pasará con nosotros después de la muerte. Eso es lo más importante, porque la Biblia nos enseña y es comprobado científicamente que hay vida después de la muerte. Aleluya. ¿Sabes? Por eso la palabra nos enseña 3 clases de muerte: muerte física, espiritual y la muerte eterna. La muerte física es cuando el espíritu se separa de este cuerpo. Y dice Eclesiastés: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu a Dios quien lo dio. Y la muerte espiritual es cuando el hombre está separado de Dios, porque dice la Biblia que anda muerto en sus delitos y pecados. Esa es la muerte espiritual. Y eso lo dijo Dios en el principio. Cuando aquella pareja le dijo Dios lo que podían comer y lo que no podían comer, lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Y le dijo: el día que comieras de este fruto, de cierto moriréis. No estaba hablando de la muerte física, estaba hablando de aquella relación que ellos tenían con Dios, la muerte espiritual. Y cuando se habla de la tercera muerte, eso habla en Apocalipsis capítulo 20, verso 13 al 15. Allí habla de la muerte segunda, donde ya no habrá esperanza. Y el verso 15 da una palabra tan fuerte que dice: y el que no sea escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. La Biblia es fuerte, amado amigo. Gracias por aquellos que se adelantaron, decimos muchas personas, pero es totalmente equivocado, porque la Biblia dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estoy hablando conforme a la escritura. Aquí no estoy hablando conforme a lo que yo pienso, conforme a lo que yo creo, según lo que dice la Biblia. Aleluya. ¿Lo sabes? Aún tienes esperanza de poderte acercar a Dios. Y en esta bendecida tarde, este es el breve mensaje que quería dejar. Escapa por tu vida. Génesis capítulo 19, verso 15 al 17. Escapa por tu vida. No mires tras ti. Corre por esta llanura. Esto es algo personal. Busca de Dios mientras lo puedas encontrar. Llámale ahora que te puede escuchar. Toque esa puerta que ahora se puede abrir. Mañana no sabemos qué traerá. Por eso dice la Biblia que el hombre principalmente tendría que poner a Dios en todo. El hombre principalmente tiene que enfocarse principalmente arriba, donde hay un Dios que se está humillando a mirarlo, donde hay un Dios que tiende su mano a pesar de nuestra infidelidad, a pesar del pecado del ser humano. Él permanece fiel, dice la palabra. Aleluya. Y Él no se complace en la injusticia, Él no se complace en la maldad,
Él no se complace en el pecado, pero siempre te va a mandar un mensaje de esperanza, siempre te va a mandar un mensaje de salvación, siempre te va a mandar un mensaje de advertencia. Y en esta bendecida tarde, esta es la palabra que Dios ha enviado a este lugar. Escapa por tu vida. Bendito sea Dios. Pero no me quiero apartar de este lugar sin antes hacerte ese llamado, hacerte esta invitación. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. Y te sigue esperando con los brazos abiertos. Porque dice la Biblia que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para escuchar. Así que en esta bendecida tarde, si usted cree que Dios lo puede libertar de las cosas que se avecinan a este mundo, si usted cree que Dios se lo puede salvar de las cosas que vienen, los juicios que vienen a la tierra, yo le invito a una breve oración conmigo. Con el corazón creemos para la justicia, con la boca confesamos para la salvación. Él es bueno y es perdonador, grande en misericordia para con todos aquellos que le pongan. Así que en esta bendecida tarde, si usted lo cree, yo le invito a esta breve oración conmigo. Cristo le ama, Cristo le ama, Cristo le ama. Alabado sea Dios. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame este libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Si ha hecho esta oración, le felicito. Unos consejos le doy. Ore diariamente. Lea palabra de Dios. Busque donde congregarse, donde se le predique palabra de Dios. Evangelista Mateo, en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y que el Señor les bendiga.